gran saludo para todos. Vamos a compartir con ustedes una información sobre el producto AIMFIT y las plantas que contiene y cómo funcionan en nuestro cuerpo, en nuestra energía y en nuestras células. Recordemos que AIMFIT tiene unas plantas increíbles como son el té verde, la moringa, el boldo y el zen, que almacenan la energía del sol. Entonces, somos energía, ¿sí? ¿De dónde viene principalmente la energía que somos? Del sol. ¿Y cómo la energía del sol llega a nosotros? A través de las plantas. Las plantas, como el té verde, la moringa, el boldo que están en el AIMFIT, hacen el proceso de fotosíntesis. Cogen la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono y lo convierten en glucosa y en muchos otros minerales, vitaminas, fibra y otros nutrientes que nos van a aportar las plantas. Aquí tenemos un diagrama de la célula. La célula fabrica energía principalmente usando la glucosa y el oxígeno, y para hacer esa energía necesita de muchos otros componentes para que al interior de la célula todo funcione bien. ¿Qué necesitamos? Vitaminas como la vitamina A, el complejo B, la vitamina C, y minerales como por ejemplo el magnesio, el hierro, el calcio, que son minerales que están contenidos dentro de las plantas de AIMFIT, que van a llegar a la célula y van a favorecer de que la célula funcione correctamente. Nos va a proveer de muchos antioxidantes que van a hacer que la mitocondria produzca energía y que no haya daño al interior de la célula por los radicales libres, permitiendo que la célula esté sana y funcione correctamente. Aquí tenemos otro tipo de energía que somos, que es la energía electromagnética, que se observa en la transmisión del impulso nervioso en nuestro cuerpo, desde el cerebro a los nervios, a los músculos. Y AIMFIT, por ejemplo, a través del té verde y de la moringa, nos va a permitir que los nervios funcionen bien, que el cerebro esté más enfocado, que se mejore la producción de neurotransmisores. Entonces va a aumentar nuestra energía electromagnética. En cuanto a la energía mental que también somos, porque todo lo que pensamos se convierte en realidad, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pensar siempre bonito, pensar en positivo. El AIMFIT a través del té verde va a favorecer el funcionamiento del cerebro y el resto de sus plantas, favoreciendo que produzcamos más energía mental y que esa energía mental la aprovechemos en cosas positivas en nuestra vida. Recordemos que el té verde tiene un componente que es la L-tianina, que es nootrópica, o sea, mejora el rendimiento cognitivo, favoreciendo la producción de neurotransmisores y protegiendo el cerebro. En cuanto al campo emocional, recordemos que las emociones dependen mucho también del corazón, del hígado, de los intestinos. Entonces, a través de los componentes del AIMFIT, las plantas nos van a proteger el sistema cardiovascular, van a producir muchos antioxidantes que previenen la oxidación de los vasos sanguíneos, previenen el envejecimiento, favorecen la circulación de la sangre. Entonces nuestras emociones van a estar más libres, más fluidas. El boldo, por ejemplo, va a llegar a nivel del hígado y lo va a descongestionar, lo va a limpiar, lo va a liberar también de muchas cargas. Entonces emocionalmente nos vamos a sentir mejor, como más liberados, más aliviados. Y en el colon también nosotros acumulamos muchas cosas, muchas emociones. Entonces el zen llega y nos limpia el colon, y a nivel de las emociones, a nivel del vientre y del abdomen, también nos vamos a sentir más livianos, más ligeros, más tranquilos. Recordemos también que nosotros somos unos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que tenemos una conciencia que va evolucionando en espiral. Y esa conciencia evoluciona también muy en relación con las plantas, porque las plantas son las que nos dan la energía para que nosotros podamos seguir en este camino evolutivo. Y en nuestra vida diaria es muy importante entender que somos seres espirituales de amor y que a través del amor todas las cosas van a ir fluyendo hacia un bienestar de todo el planeta. Entonces siempre metiendo la energía positiva a nuestra vida y entendiendo que las plantas son fundamentales para nuestra salud. Muchas gracias.